Que esta vida valga la pena. Hola nuevamente, soy Sergio Castillo. Gracias por acompañarme para que reflexionemos un poco sobre este cuestionamiento, aprender a vivir. Así que te pregunto directamente, ¿tú consideras que hay que aprender a vivir? ¿O no es necesario esto y simplemente hay que vivir? A mí me parece que esta sería una votación muy reñida. Em, Creo que mucha gente pensaríamos que hay que aprender a vivir, pero mucha gente diría, no, simplemente vivir. Yo creo. Ahora, parece ser que hay quien lo necesita y quien no lo necesita. Veamos, pondré para tu consideración algunos conceptos, algunas reflexiones. Por un lado, el recordar simplemente que la vida o mucho de la vida es un misterio. ¿Estás de acuerdo? Hay muchos misterios en nuestra vida, en esta vida. Tantas cosas que no vemos, de las que nos han hablado, algunas en las que creemos, algunas pues con las que nos sentimos completamente convencidos. Dios, ángeles, alma, reencarnación, vida después de la vida, espíritus protectores, coincidencias, noches oscuras del alma, el bien y el mal en el mundo, etcétera, etcétera. Tantas cosas difíciles de entender o tal vez imposibles de entender, difíciles siquiera de expresar, misterios. Hay muchos misterios. Y mientras haya misterios, me parece que es natural, normal, que haya dudas, que tengamos cuestionamientos y que tengamos deseo de entender, de comprender un poco más. Creo que es natural, por un lado. Por otro lado, lanzo ahora esta pregunta. ¿Podría yo aprender a vivir mejor? ¿Qué sería un bien vivir? Tal vez podría incluir un bien vivir o un mejor vivir varias cuestiones. Por ejemplo, si decidiera ser yo una mejor persona o una buena persona, ¿podría eso mejorar mi vivir? Si decidiera yo comportarme bien con los demás, comportarme bien, no significa, por supuesto, ni seguir los mandatos sociales, ni ser sumiso ante las circunstancias o ante otras personas, no. Simplemente tener un buen comportamiento, lo que entienda por eso. Tal vez cuidarme a mí mismo sea también parte de ese bien vivir. Lograr en mi día a día un poco más de serenidad, de tranquilidad, de paz. Definitivamente sería un mejor vivir. Sentirme satisfecho conmigo mismo, con lo que soy, con lo que hago, con lo que tengo. Poder estar contento a ratos. Aprender a confiar antes que nada en la vida en general y en lo que me traiga. Controlar ese bagaje del que hemos hablado, ese ego, esos apegos, esos deseos, algunos de mis miedos. Controlar un poco esto tal vez sea también un mejor vivir. Por supuesto, no guardar nunca resentimientos a nadie. Conocerme un poco más cada vez.
Entre otras cosas, hay varias cuestiones que tal vez pudieran sí ser convertidas en un mejor vivir. ¿Hay entonces esta posibilidad para cada uno de nosotros? ¿Realmente un mejor vivir? Yo de corazón creo que sí. ¿Y para qué? ¿Para qué podríamos aprender a vivir y conseguir un buen vivir? Me parece que, entre otras cosas, podríamos hacerlo para sacarle provecho a la vida. Creo que se le puede sacar más provecho a esta vida, para disfrutarla más, para entender un poco más cómo funciona, para tener un poquito más de claridad y tomar decisiones personales, decisiones con las que podamos hacer cambios y mejoras en general en nuestra vida. También para conocernos más, para desarrollar un poco más de conciencia. Esto significa avanzar, avanzar en lo personal para esta y para futuras vidas, si es que las hay. Entonces, todo esto puede ser parte del aprender a vivir. Hay que valorarlo. Ahora, em, tal vez, y esta parte sea un poquito incómoda, si se trata de un mejor vivir y de un aprender a vivir, hay quien tiene ventajas. Y a veces es chocoso esto, porque otros tienen ventajas o porque unos sí y otros no. ¿A qué ventajas me refiero? Podría haber muchas ventajas. Imagínate a alguien que recibió una educación de X tipo y que la ha aprovechado. Por ejemplo, alguien con una educación muy religiosa y que ha sido muy apegada a alguna iglesia. Bueno, pues ya tiene una ventaja, ya tiene un caminito, no hay más que seguirlo. Y seguramente está convencido y tiene sus creencias. Ahí está. Esa es una ventaja. Pero también imagínate a alguien que es, por su personalidad, muy disciplinado, que sabe establecer prioridades, que aprende a estar consigo mismo, con paciencia, con perseverancia, pues también tiene ventajas. Y quien decide meditar en su vida y lo hace con regularidad, pues también va a tener ventajas en esto del aprender a vivir. Y a quien le surge un maestro de carne y hueso, quien tiene un maestro, por supuesto que tiene ventajas. O quien ha nacido con cierto don o talento especial que lo impulse espiritualmente, tiene ventajas sobre ti o sobre mí, ¿sí? O quien haya tenido cualquier tipo de experiencia mística, quien le llegó algo de gratis, ya lo marcó para toda su vida, ya le cambió la vida, por supuesto para bien, ahora tiene ventajas. O quien haya nacido en un entorno social propicio para ese desarrollo espiritual. Entonces, ¿cómo nos sentimos tú y yo sabiendo que hay quien tiene ventajas? Pues mira, yo te invito a que decidamos que no hay problema, no pasa nada. Podríamos opinar, por ejemplo, que hay razones para tener u obtener alguna o algunas ventajas. Si alguien tiene ventajas sobre nosotros, hay razones. Podemos simplemente confiar, no pasa nada. También podríamos opinar que pues se pueden tener ventajas potenciales,
pero cada quien decide si las aprovecha o no las aprovecha. Hay quien podría tener las ventajas alrededor y enormes, pero no aprovecharlas. Entonces también es cuestión de cada quien si las va a aprovechar o no. También podríamos recordar aquello de que cada quien tiene lo que necesita, ni más ni menos. Y si ellos necesitan tener esas ventajas, pues ellos ahí las podrán aprovechar. También podríamos opinar o recordar que lo que tiene que llegar, llega en un momento dado, en el momento indicado. Y tal vez a ti o a mí nos lleguen ventajas potenciales enormes en un momento dado. También podemos opinar que quien no tenga ventajas claras actualmente, pues las tendrá cuando le corresponda, cuando deban de llegarle. Y es parte del confiar. También podríamos opinar que esto no tiene nada que ver con justicias o injusticias. No, esto es otra cosa. Y las cosas están bien como están. Es cómodo pensar esto, ¿no? Así que esté como esté, estemos como estemos tú y yo, podemos avanzar en nuestro desarrollo personal y podemos aprender a vivir cada vez a un mejor vivir. Y entonces, mira, pongo a tu consideración una como prueba crítica. 5 aspectos. Imagínate que tú y yo decidimos simplemente observar nuestra vida, amar nuestra vida, disfrutar, gozar nuestra vida, aprovechar nuestra vida y agradecer nuestra vida. Más que suficiente, pienso yo. Observarla, amarla, gozarla, aprovecharla y agradecerla. Más que suficiente para aprender a un mejor vivir y tenerlo aquí. Y bueno, en su momento tal vez haya otros factores que quisiéramos desarrollar, ese autoconocimiento, ese encontrar claridad a base de reflexionar y profundizar. Tal vez se nos antoje en un momento dado definir nuestra filosofía de vida. Tal vez querramos tener más conocimientos y los busquemos, investiguemos y demos con ellos. Tal vez querramos experimentar más cosas, cosas diferentes, cosas nuevas. Ahí está. Y tiene que ver, creo yo, con este aprender a vivir. Lo podemos tomar poco a poco. Nunca hay prisa, acuérdate. Pero podemos avanzar, no hay duda. Y si sentimos tú o yo que, que podemos llevar un mejor vivir en lo que nos quede de vida, por supuesto, ahí está, sí se puede. Por lo pronto, en base a este tema, estas reflexiones de aprender a vivir, yo te deseo a ti simplemente satisfacción, satisfacción en tu vida, una vez más. Te deseo que estés satisfecho, satisfecha con lo que eres, con lo que tienes, con lo que haces, suficientemente satisfecho en tu vida. Y si tienes la inquietud de un mejor vivir, pues pon manos a la obra de inmediato, porque sí está en tus manos esta posibilidad. Sí, sí está. Mucha suerte, aprovéchalo, avanza, siente el avance y disfrútalo. Gracias.